Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con la clase del día viernes 29 de enero de 2021 para matemáticas de tercero de secundaria con base al programa Aprende en Casa 3. El tema de hoy es calculando cuadrados. Mi nombre es José de Jesús Mendoza Osorio. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado. Énfasis. Calcular las expresiones de la forma x más a elevada al cuadrado. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión aprenderás el significado geométrico de expresiones de la forma x más a al cuadrado. Esto a través de la resolución de problemas. ¿Has escuchado la expresión elevar al cuadrado? Observa la siguiente situación problemática que te ayudará a esclarecer el porqué de esa expresión. ¿Cómo se presenta la medida de sus lados si no conocieras las medidas? Considera que al ser un cuadrado, sus lados son iguales. Pues nosotros sabemos que como es un cuadrado, sus lados son iguales. Por lo tanto, el área del cuadrado se calcula como lado por lado, que bien lo podemos expresar de la siguiente manera, como área es igual al lado elevado al cuadrado. Y vuelvo a preguntar, ¿ya has escuchado la expresión elevada al cuadrado? Muy bien. También en lugar de L nosotros podemos utilizar alguna otra letra como la letra o la literal X, que muchas veces la utilizamos para problemas de matemáticas. Y sería lo mismo. Lado por lado sería X por X y me daría X elevado al cuadrado. Analiza la siguiente situación. Si aumentas dos rectángulos en dos de los lados del cuadrado anterior, cuyo ancho es de una unidad, y el largo X, para hacer crecer tu cuadrado faltaría un espacio por cubrir. ¿De qué manera haces que la figura resultante siga siendo un cuadrado? Bueno, pues teníamos nuestro cuadrado original que era X por X. Y a este le agregamos un rectángulo de ancho 1 y de largo X hacia la derecha. Y hacia arriba también agregamos otro rectángulo de ancho 1 y de largo X. Entonces, aquí falta este pedacito que, bueno, vamos a complementar con un pequeño cuadrado de 1 por 1. De esta forma, hemos completado la figura y obtenemos un nuevo cuadrado. Si cada uno de los lados mide X y se le ha aumentado una unidad, eso quiere decir, añades un rectángulo cuyo lado mide una unidad de ancho. Le agregas o sumas 1 a cada lado del cuadrado que puede ser representado por la expresión x más 1. Como puedes ver, el razonamiento fue apropiado. Y ahora la medida de la figura ha cambiado y pasa a medir x más 1. Pero, ¿cómo podrías representar el área de la figura? Bueno, pues nosotros ya sabíamos que el área del cuadrado es lado elevado al cuadrado o lado por lado, ¿sí? Pero vean que nuestro lado se aumentó en una unidad, tanto en esta parte como hacia arriba. Entonces ahora el nuevo lado mide x más 1 por L, por el otro lado que mide también x más 1. Entonces esto nos da como x más 1 elevado al cuadrado. Acuérdense que en este caso es el mismo número o el mismo término que sería el lado x más 1. Y al multiplicarse por sí mismo nos daría elevado al cuadrado. Ahora la pregunta. Las cuatro opciones son parecidas entre sí. ¿Cuál es la opción correcta? Bueno, entonces, ¿cuál es la opción correcta de x más 1 por x más 1? Para hallar el área. A, B, C o D. Vamos a comprobarlo. Si yo tengo x más 1 por x más 1, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Este es el primer término que tengo entre este paréntesis. Este es el segundo paréntesis y también tiene su primer término y su segundo término. Entonces, x multiplica al primer término del segundo paréntesis y obtenemos x por x cuadrado. Ahora, x también multiplica al segundo término del segundo paréntesis. X por 1 obtenemos x. Entonces, a lo que ya habíamos tenido primero, tenemos x cuadrado más x, que es obtenida de haber multiplicado x más 1. Ahora, este segundo término va a multiplicar al primer término del segundo paréntesis. 1 por x me va a dar x. Y también, por último, el segundo término va a multiplicar al segundo término del segundo paréntesis. 1 por 1 me va a dar
1. Por lo tanto, obtengo x cuadrado más x más x más 1. Y simplifico. X cuadrado no lo puedo simplificar, pero x con x, sí, x más x me va a dar 2x más 1. Por lo tanto, el resultado de multiplicar x más 1 por x más 1 me va a dar x cuadrado más 2x más 1. Otra manera de resolver el anterior ejemplo es que x más a elevado al cuadrado, esto es igual a x cuadrado más 2 veces a por x más a cuadrado. Es decir, todo binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Es decir, este es el primer término y este es el segundo término. El desarrollo quedaría como el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Y vamos al ejemplo anterior. Teníamos x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en elevar el primer término al cuadrado. Este es el primer término y sería x al cuadrado. De ahí, más 2, el 2 ya está de la fórmula, del primer término por el segundo. El primer término es x. El segundo término es 1. Entonces, 2 por 1 por x. De ahí el cuadrado del segundo término. Este es el segundo término y sería 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, x más 1 al cuadrado me daría x al cuadrado, me da x cuadrado. 2 por x, 2x. Por 1, 2x. 1 elevado al cuadrado me da 1 al cuadrado o simplemente 1. Efectivamente, el resultado que obtienes de elevar un binomio al cuadrado da por resultado un trinomio cuadrado perfecto. Este conocimiento puede ser utilizado en una situación problemática y hay que ejemplificarlo. Actividad número 1. Resuelve el ejemplo x más 3 elevado al cuadrado. Esto, por favor, realízalo en casa y compara tus resultados con la guía que te mandé. Vamos con otro ejemplo. Debes encontrar las medidas de la siguiente figura, conociendo su área total, la cual es de 441 unidades cuadradas. Entonces, observo aquí la figura y veo que aquí vale x y que se le han agregado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rectángulos de ancho 1. Entonces este lado vale x más 6. Y de este lado tengo x y también se han aumentado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tendría yo aquí también x más 6. Por lo tanto, nos dice que su área es de 441 unidades. Dice que debo de encontrar las medidas de la siguiente figura. Es decir, tengo que hallar el valor de x. Entonces sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Si sabemos que su lado mide x más 6, lo elevo al cuadrado y esto me da un área de 441. ¿Cómo puedo encontrar x? Pues bueno, tengo que despejar aquí el valor de x y para ello tengo que eliminar este cuadrado que está estorbando. Por lo tanto, aplico raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Al aplicar raíz cuadrada a x más 6 elevado al cuadrado, la raíz se elimina con el cuadrado al hacer operaciones inversas. Entonces, del lado izquierdo me queda x más 6. La raíz de 441 es 21. Por lo tanto, x más 6 es igual a 21. Si yo despejo, para dejar solita la x, este más 6 que está sumando pasaría del otro lado restando. Entonces me quedaría como x es igual a 21 menos 6. 21 menos 6 me da que x vale 15. Entonces, este pedacito de x vale 15. Más las 6 unidades, entonces aquí vale 21 y de este lado también vale 21 al sustituir el valor de x que nos dio 15.
Y compruebo. Si este lado mide 15 por 15, esto nos daría 225. Ahora, el área de este rectángulo me daría 1. Por el alto de 15, me da 15. Pero como son 6 rectángulos, 15 por 6 me da 90. Lo mismo de este lado, tengo que miden de base este rectángulo X, que es 15, y de ancho 1. 15 por 1 me da 15. Como son 6 rectángulos, 15 por 6 me va a dar 90. Este es de aquí y este es el de acá. Ahora, tengo todos estos cuadritos. Veamos que este cuadrito tiene de lado 1 y de alto 1. Entonces, 1 por 1, estos miden 1. 1 por 1 es 1, una unidad cuadrada. Entonces, como son 36, 1 por 36 me va a dar 36. O bien, 6 por 6, 36. Al sumar todas las áreas individuales de cada una de las partes que integran esta figura, me da un área total de 441. Actividad 2. Resuelve mediante la regla obtenida el siguiente ejemplo. 2x más 1 al cuadrado. La regla es x más a al cuadrado es igual a x cuadrado más 2ax más a al cuadrado. Donde, pues aquí en este caso, esto va a ser el primer término x y esto sería el segundo término a. Desarrolla el trinomio para que puedas hallar el valor o la expresión correspondiente a 2x más 1 elevado al cuadrado. Ejemplo, eleva al cuadrado el binomio x menos 2. Se aplica la misma regla, pero se consideran las leyes de los signos. Entonces, la regla es x más a al cuadrado, más a elevado al cuadrado es igual a x cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero aquí esto va a ser x y ahora mi a vale menos 2. Por lo tanto, dice que es el cuadrado del primero. El primero es x. De ahí más el doble del primero por el segundo. El primero es x y el segundo es a, que vale menos 2. Más el cuadrado del segundo término. En mi segundo término es menos 2, entonces lo voy a tener que elevar al cuadrado. Esto nos da x al cuadrado, me da x cuadrada. 2 por x, 2x. Por menos 2 me va a dar menos 4x. Menos 2 elevado al cuadrado me da 4. Y esta sería la solución de x menos 2 elevado al cuadrado. Actividad. Resuelve el siguiente ejercicio. Se tiene un cuadrado con lados de medida x. Se le han reducido sus medidas en 2 unidades y se sabe, además, que el área del cuadrado resultante es de 100 metros cuadrados. Muy bien, aplica la regla anterior para conocer el valor que nos tiene que arrojar. Si tienes dudas, consulta el material que te he proporcionado. Muy bien, entonces hasta ahora has aprendido dos métodos para resolver un problema, uno geométrico y otro algebraico. Utiliza el que más te satisfaga. En resumen, aprendiste cuáles son las expresiones de forma x más a al cuadrado a través de los modelos geométricos. Encontraste la regla de elevar al cuadrado un binomio. También pudiste conocer que estas expresiones son de gran utilidad en las ecuaciones de segundo grado. Muy bien, excelente trabajo. Gracias por tu esfuerzo. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en consultarme. Saludos y que tengas excelente día.